Bien, comencemos entonces. Vamos a ver la parte de energía de un sistema de partículas. Este es el último enfoque que vemos acerca de los sistemas de partículas. Después, la próxima clase, vemos una aplicación que es colisiones, ¿sí? Que es bastante sencilla. Consideremos entonces de nuevo nuestro sistema de partículas constituido por las dos masas M1 y M2. Todo lo que yo voy a enseñar a continuación se aplica sin cambio o se generaliza sin cambio para cualquier número de partículas. Entonces tenemos la masa M sub 1 y la masa M sub 2. Esta masa M sub 1 recorre una trayectoria arbitraria desde el punto A hacia el punto B, como se observa aquí. El nombre de la trayectoria es C1. Mientras que la masa M2 recorre una trayectoria arbitraria también desde un punto A' a un punto B' a través de esa trayectoria C sub 2. ¿Sí? El intervalo de tiempo en el cual las partículas se mueven desde A hasta B y desde A' a B' es el mismo para ambas. Es decir, ambas partículas estaban en T sub 0, en A y en A', y ambas partículas estaban en el tiempo T final en B y en B'. ¿Sí? Como ya les dije, C1 y C2 son las trayectorias seguidas por estas partículas. También es importante señalar que todo el estudio que vamos a hacer a continuación es respecto de un laboratorio, o sea, un sistema de laboratorio que es inercial, o sea, que verifica las leyes del movimiento de Newton. ¿Sí? Bueno, aquí está detallado cada cosa. A es la posición de M1 en T sub 0, A' es la posición de la masa 2 en T sub 0, B es la posición de la masa 1 en el tiempo T final y B' es la posición de la masa 2 en el tiempo T final. Bueno, se puede probar, chicos, que el cambio de energía cinética del sistema durante el intervalo de tiempo que va de T sub 0 a T final es igual a el trabajo de fuerzas exteriores más el trabajo de fuerzas internas igual al cambio de energía cinética del sistema. ¿Sí? ¿Dónde? Veamos qué es cada cosa. El trabajo de las fuerzas exteriores, como no puede ser de otra forma, es la suma de todos los trabajos hechos por todas las fuerzas exteriores que actúan, ¿sí?, en el sistema durante el intervalo de tiempo T sub 0 a T final. Por ejemplo, en nuestro sistema de partículas, las fuerzas exteriores eran F1 y F2, aquí en el dibujito. ¿Sí? Acá está F1 y aquí está F2. También fíjense que nuestro sistema es tal que las partículas del mismo interactúan entre sí mediante estas fuerzas internas que son la F21 y F12. ¿Sí? Esas fuerzas internas nosotros vamos a considerar que siempre satisfacen la tercera ley de Newton. Entonces, ya sabemos que el trabajo hecho por fuerzas exteriores es la suma algebraica de todos los trabajos hechos por todas las fuerzas exteriores durante el intervalo de tiempo T0 a T final. ¿Qué significa eso? El trabajo hecho por la fuerza F1 es el trabajo que hace esa fuerza conforme la partícula M1 se mueve desde A hasta B. Y el trabajo hecho por la fuerza F2 en el intervalo de tiempo de T0 a T final es el trabajo hecho justamente por esa fuerza externa F sub 2 conforme la partícula se mueve de A' a B'. ¿Sí? El trabajo de fuerzas internas obviamente va a ser la suma algebraica de todos los trabajos hechos por todas las fuerzas internas que actúan en el sistema. ¿Sí? Acá está indicado, suma de todos los trabajos hechos por todas las fuerzas internas durante el intervalo de tiempo de T0 a T final. ¿Sí? Esto es el trabajo de fuerzas internas. El trabajo de fuerzas internas, chicas, depende del desplazamiento relativo entre las partículas que constituyen el sistema. O sea, depende de que las partículas se alejen o se acerquen entre sí. Si no hubiese tal desplazamiento relativo, ¿sí?, o sea, si las partículas no se acercan mutuamente o se alejan mutuamente una respecto de otra, entonces el trabajo de las fuerzas internas es igual a cero. Y eso es lo que ocurre en los cuerpos rígidos, que son cuerpos indeformables, en los cuales, por lo tanto, las partículas que lo constituyen no pueden ni acercarse ni alejarse mutuamente, porque por definición, un cuerpo rígido es aquel en el cual la distancia entre partículas permanece invariable en el tiempo. ¿Sí? En cambio, en un cuerpo deformable, las partículas sí pueden acercarse o alejarse mutuamente y por lo tanto allí sí va a haber asociado un trabajo hecho por las fuerzas internas. La demostración de este teoremita que está acá la pueden encontrar en el apunte de la cátedra, ¿sí? No es nada del otro mundo. Para mí la forma más fácil de demostrarla sin tener que recurrir a diferenciales, los profes cuando hacen la demostración sí recurren a diferenciales, pero para mí una forma más intuitiva y fácil es la siguiente. Yo aplico el teorema trabajo neto para la partícula 1. Eso será el trabajo hecho por la fuerza 1 que actúa sobre la partícula 1, más el trabajo hecho por la fuerza 2,1 que también actúa sobre la partícula 1. Y esto es igual al cambio de energía cinética 1. Mientras que el trabajo neto sobre la partícula 2
es el trabajo hecho por la fuerza 2 exterior que actúa sobre la partícula 2, más el trabajo hecho por la fuerza interna 1,2 que actúa sobre la partícula 2. Esto es igual al cambio de energía cinética de la partícula 2. Al sumar miembro a miembro le quedará el trabajo F1 más el trabajo hecho por F2. Todo esto así no es otra cosa más que el trabajo exterior más el trabajo hecho por la fuerza interna F1,2 más el trabajo hecho por la fuerza interna F2,1. Esto no es otra cosa más que el trabajo hecho por fuerzas internas. Y esto es igual al cambio de energía cinética 1 más el cambio de energía cinética 2. Eso es igual al cambio de energía cinética del sistema. ¿Sí? Y ahí queda demostrado en forma sencilla sin recurrir a las diferenciales. Los profesores hacen esencialmente lo mismo, solamente que acá vienen y te lo hacen en forma diferencial. ¿Sí? Y acá aparece un diferencial de energía cinética. Resuelven y suman estas ecuaciones en forma diferencial y recién al final es que realizan la integración, ¿sí? Para obtener ese teorema tal y como yo les expliqué. ¿Sí? Lo pueden ver ahí tranquilamente en el apunte que está subido y que compartí ahí en la descripción del grupo. Yo le hablé hasta aquí de la energía cinética del sistema. ¿Sí? La energía cinética del sistema, como todas aquellas magnitudes físicas que llevan la palabra sistema, ya se imaginarán, es la suma de las energías cinéticas de todas las partículas que constituyen el sistema. ¿Sí? Y por lo tanto, el cambio de energía cinética del sistema será la energía cinética del sistema al final menos la energía cinética del sistema al inicio. O lo que es lo mismo, la suma de todos los cambios de energía cinética que experimentan cada una de las partículas que constituyen nuestro sistema. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta acá? No. Bien. Esta energía cinética del sistema está medida respecto del sistema de laboratorio. Y dicho sea de paso, la energía cinética del sistema depende, ¿sí? Aun cuando yo no lo indique acá, sí depende del sistema de referencia. Obviamente, porque el cálculo de energía cinética implica cálculos de rapideces. Esas rapideces que van a tener las partículas que constituyen el sistema van a depender del sistema de referencia. ¿Sí? Diferentes sistemas de referencia en general, que tengan diferentes movimientos relativos entre sí, van a medir en general distintas rapideces para las mismas partículas y por lo tanto van a medir diferentes energías cinéticas para el sistema de partículas. Por lo tanto, dicha energía cinética del sistema depende del sistema de referencia. Un ejemplo como para que lo vean. Si ustedes tienen un sistema de partículas constituido por dos partículas que se mueven con una velocidad v1 y una misma velocidad v1, ambas partículas, por ejemplo esta es la 1 y la 2, todo eso respecto de un sistema de referencia S, entonces la energía cinética de tal sistema es la suma de la energía cinética de estas partículas y desde luego va a ser distinta de 0 porque estas velocidades son distintas de 0 respecto de ese sistema S. Si ahora por el contrario yo fijo un sistema de laboratorio S', también inercial supongamos, que acompaña el movimiento constante de estas partículas, entonces respecto de tal sistema primado, la velocidad prima de la partícula 1 será 0 y esa también será la velocidad prima de la partícula 2. Entonces respecto a este sistema S', la energía cinética del sistema, la llamemos primada, será igual a 0. Entonces fíjense cómo la energía cinética del sistema sí depende del sistema de referencia. ¿Sí? En general, dos sistemas de referencia diferentes van a medir rapideces diferentes y por lo tanto energía cinética del sistema diferente. Entonces depende del sistema de referencia. ¿Está claro? Bien. Veamos algunos casos particulares de nuestro teorema que vimos hasta ahora. Nuestro teoremita era trabajo de fuerzas exteriores más trabajo de fuerzas internas igual al cambio de energía cinética del sistema. ¿Sí? La primera particularidad que vamos a ver. Si las fuerzas internas son conservativas, como ya vimos en las clases anteriores, entonces existe la función energía potencial interna, tal que el trabajo hecho por la fuerza interna es igual al negativo, recuerden que es fundamental ese signo, del cambio de la energía potencial interna. O lo que es lo mismo, es la energía potencial interna al inicio menos la energía potencial interna al final. Siempre, chicos, recuerden que el trabajo hecho por fuerzas conservativas es el negativo del cambio de la energía potencial asociada. O sea, es la potencial al inicio menos la potencial al final. La energía potencial interna en un sistema de partículas
tiene la propiedad de ser independiente del sistema de referencia. Porque resulta, chicos, que en la medida que las fuerzas internas verifiquen la tercera ley de Newton, y que en nuestros casos van a ser siempre así, entonces la energía potencial interna solamente depende de la distancia o separación relativa que exista entre las partículas. Esa separación relativa entre partículas, desde luego, va a ser independiente del sistema de referencia. ¿Qué quiero decir? Si vos tenés un sistema de partículas con estas dos partículas, esta distancia d que las separa es la misma para este sistema de referencia y para este otro sistema de referencia. ¿Sí? Es independiente del sistema de referencia la separación entre las partículas. Y como la energía potencial interna depende de dicha separación, ¿sí?, entonces aseguramos que la misma es independiente del sistema de referencia. A modo de comentario, aunque realmente no lo van a utilizar a esto así, ¿sí? Nunca vi un problema de física donde realmente tengan que usar estrictamente esto que voy a explicar a continuación, pero cuando tiene un sistema de muchas partículas, la energía potencial interna tiene un término por cada par interactuante, ¿sí? O sea que si tenés 4 partículas, bueno, va a tener que poner un término, la energía potencial interna va a tener un término de energía potencial para cada par interactuante, ¿sí? Eso particularmente, aunque no lo usás con este enfoque, se puede ver o lo van a ver en física 3. Cuando vos tenés, por ejemplo, una carga Q que interactúa, eso es lo que se llama una carga fuente, que interactúa con varias cargas puntuales, Q sub 2, Q sub 3, etc. ¿Sí? Esto es una distribución de carga. Bueno, la energía potencial eléctrica que describe la interacción eléctrica entre esta carga Q y cada una de las otras 3 cargas, o sea, con la distribución total de carga, tiene justamente un término por cada par interactuante que forma parte del sistema total. Por ejemplo, una va a ser para la interacción entre Q1 y Q, que la llamo U1Q, por ejemplo. Otra va a ser para la interacción entre Q2 y Q, que la voy a llamar U2Q. Y otra va a ser para la interacción entre Q y Q3, que la vamos a llamar U sub 3Q. ¿Sí? La energía total potencial eléctrica que sintetiza la interacción entre la carga Q y la distribución de cargas total de estas 3 cargas puntuales Q1 y Q2, Q3, está formada por 3 términos. Cada uno de esos términos corresponde a cada par interactuante, Q, Q1, Q, Q2 y Q, Q3. ¿Sí? Si hubiese 100.000 cargas sería lo mismo. Esto en física 1 por ahora no lo van a usar. De hecho en física 3 ni se acuerdan de esto, directamente lo aplican, porque cuando van a estudiar los libros, el libro directamente le dice sumen las energías potenciales y a la casa. Pero bueno, viene de ahí. En física 1 lo más que han llegado a ver de esto es cuando tienen, por ejemplo, el típico problema de colisión donde uno de los cuerpos tiene adosado un resorte con una cierta constante K. Entonces en ese contexto las fuerzas internas, chicos, van a ser fuerzas elásticas. ¿Sí? Esas fuerzas elásticas son conservativas y son fuerzas internas para mi sistema, constituido por estas dos masas. Entonces en este caso la energía potencial interna es directamente la energía potencial elástica. Tiene un solo término porque hay solo un par interactuante. Recuerden que hay un término por cada par interactuante, entonces como que hay un solo par, hay un solo término, y es justamente la energía potencial elástica. Es lo más complicado que llegan a ver acá en física 1. ¿Sí? Tomaron el múltiple choice de este año de física 1 un problema así. ¿Está claro esto, chicos? ¿Hasta acá? ¿O quieren que repita algo? Bien. Fíjense, miren, antes de pasar esto, fíjense que acá en la expresión de la energía potencial elástica queda patente que depende solo de la separación relativa que haya entre las partículas, o sea, de cuánto se comprima o se deforme el resorte, ¿sí? Cuando las partículas se acercan o se alejan. Bien, ya sabemos entonces, en nuestra particularidad, la primera que hicimos, que estas fuerzas internas son conservativas y por lo tanto su trabajo se puede expresar como el negativo del cambio de la energía potencial. Entonces nuestro teoremita, que inicialmente tenía esta forma, ahora se puede escribir como trabajo de fuerzas exteriores más el negativo del cambio de la energía potencial interna igual al cambio de energía cinética del sistema. Entonces, despejando de acá van a tener que el trabajo de fuerzas exteriores es igual al cambio de energía cinética del sistema más el cambio de energía potencial interna. Y acá viene una nueva definición, que es la famosa energía propia. ¿Sí? La energía propia es la energía cinética del sistema más la energía potencial interna. Eso es la energía propia del sistema. Y esta energía propia sí depende del sistema de referencia. ¿Por qué?
Porque si bien la energía potencial interna es independiente, o sea, ella va a tener el mismo valor para todo sistema de referencia que consideremos, no va a ser el caso para la energía cinética del sistema, que ya vimos que en general, para diferentes sistemas de referencia, toma diferentes valores dicha energía cinética del sistema, salvo que esos sistemas de referencia estén en reposo relativo entre sí. Pero de cualquier manera, cualquier sistema de referencia que esté en movimiento respecto de otro, va a medir en general energía cinética del sistema diferente. O sea que esta sí dependía del sistema de referencia. Entonces, como esta no depende, pero esta sí depende, entonces la U propia sí depende. Porque aun cuando esta no cambie, cuando yo modifique el sistema de referencia, en general esta de acá sí va a cambiar y por lo tanto va a cambiar la energía propia. El cambio de energía propia es desde luego el cambio de energía cinética del sistema más el cambio de energía potencial interna. ¿Sí? Nuestro teoremita final dice simplemente que el trabajo de fuerzas exteriores es igual al cambio de energía propia de nuestro sistema de partículas. En otras palabras, en un sistema de partículas, el cambio de energía propia es igual al trabajo total hecho por todas las fuerzas externas, y nada más que externas, ¿sí?, sobre nuestro sistema de partículas. Desde luego, si el trabajo hecho por las fuerzas exteriores es igual a cero, entonces el corolario de este teorema indica que la energía propia se conserva, permanece constante. ¿Sí? Entonces, cuando sobre un sistema el trabajo hecho por fuerzas exteriores sea cero, la energía propia de dicho sistema se conserva. En particular, desde luego, los sistemas aislados de partículas, que son aquellos sobre los cuales no actúa ninguna fuerza exterior, ¿sí?, el trabajo de fuerzas exteriores va a ser cero y la energía propia, desde luego, se va a conservar en todos los sistemas aislados de partículas. ¿Está claro hasta acá? Sí. Bueno, aquí está aclarado o escrito en realidad lo que le dije recién. Si un sistema está aislado o bien el trabajo de fuerza exterior es simplemente igual a cero, entonces la energía propia del sistema se conserva. La energía propia al inicio es igual a la energía propia al final. Antes de pasar a la segunda particularidad, quiero aclarar algo acerca del teoremita que vimos al comienzo. Este teoremita dice algo fundamental. Fíjense, me dice que el cambio de energía cinética del sistema está asociado tanto a un trabajo hecho por fuerzas exteriores como un trabajo hecho por fuerzas interiores. En otras palabras, aun si sobre el sistema no actuaran fuerzas exteriores de manera tal que el trabajo de fuerzas exteriores es desde luego cero, bueno, aún en esas condiciones, todavía las fuerzas internas podrían realizar trabajo de manera tal que modifiquen la energía cinética del sistema. O sea, que en este caso, chicos, a diferencia de lo que veíamos en dinámica de un sistema de partículas, las fuerzas internas sí pueden modificar la energía cinética del sistema en el caso que realicen trabajo. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque recuerden que en la parte de dinámica de un sistema de partículas, las fuerzas internas en general no modificaban ni la velocidad, en general no, nunca, jamás modificaban la velocidad del centro de masa ni el P del sistema. ¿Sí? Pero acá, cuidado, las fuerzas internas, si realizan trabajo, sí pueden modificar la energía cinética del sistema. ¿Sí? ¿David? Sí. ¿Puedes dar un ejemplito de eso para que me quede un poco más claro? Sí, cómo no. Por ejemplo, si vos tenés dos cuerpos que están chocando, ¿sí?, supongamos dos cuerpos, dos móviles que experimentan una colisión plástica. Uno viene con velocidad v y el otro viene con velocidad menos v. Este tiene una masa m y este tiene la misma masa m. ¿Sí? Estos cuerpos, cuando choquen, ¿sí?, van a quedar pegados, y en este caso particular, para estas condiciones, o sea, para estas velocidades, para estas masas, van a quedar pegados en el lugar y en reposo respecto de un sistema inercial de referencia. ¿Sí? En otras palabras, acá el sistema al inicio tenía una energía cinética distinta de cero porque las partículas colisionantes se movían con cierta rapidez. Pero después de la colisión, la energía cinética del sistema es igual a cero. ¿Sí? En efecto, el cambio de energía cinética del sistema es distinto de cero. Ahora bien, en esta colisión el sistema está aislado, o sea que no hay ninguna fuerza exterior actuando sobre este sistema. Supongamos que son dos meteoritos que están colisionando en el espacio exterior. ¿Sí? Entonces no hay ninguna fuerza exterior. Entonces la pregunta es, ¿y quién entonces produjo esta modificación en el cambio de energía cinética del sistema? Y no queda otra. Cuando estos empezaron a colisionar, aparecieron las fuerzas internas, y estas fuerzas internas modificaron la energía cinética del sistema.
¿sí? Desde un punto de vista dinámico, ¿sí? Desde un punto de vista dinámico, es también muy fácil de verlo. Fíjate, yo aquí en verdad puse mal el sentido de la fuerza interna por lo siguiente. Cuando estos colisionen, si este es el cuerpo 1 y este es el cuerpo 2, el cuerpo 1 va a ejercer sobre 2 una fuerza así. Perdón, este que hace 1 sobre 2. Y en cambio, el cuerpo 2 va a ejercer sobre 1 una fuerza así. Esta es la fuerza que hace 2 sobre 1. Y es opuesto a la fuerza que hace 1 sobre 2. Fíjense cómo se dan cuenta también que se produce la disminución de la energía cinética desde el punto de vista dinámico. Este cuerpo 1 inicialmente se estaba moviendo así. Y ahora la fuerza neta, cuando empieza a interactuar con el cuerpo 2 por la colisión, fíjense que es antiparalela al vector de velocidad. Como la fuerza neta tiene la misma dirección y sentido que la aceleración, yo sé que la aceleración de este vendrá así. Como la aceleración y la velocidad tienen sentido opuesto, ¿qué va a pasar con la velocidad de este cuerpo? Con la rapidez, en verdad. Va a empezar a disminuir. ¿Qué pasa con el cuerpo 2? El cuerpo 2 se movía con este vector de velocidad así. La fuerza neta apunta hacia la derecha y por lo tanto la aceleración apunta hacia la derecha para este cuerpo 2. Como la velocidad y la aceleración son antiparalelas, de vuelta se verifica que la rapidez de este cuerpo también empieza a disminuir. Entonces, como las rapideces están disminuyendo, se produce una disminución de la energía cinética del sistema durante la colisión. Más aún, acá se ve clarito que dicha disminución de las rapideces está asociada a las fuerzas internas que están involucradas en esta colisión. Eso justifica desde el punto de vista dinámico porque esta ecuación me dice que las fuerzas internas que realicen trabajo sí pueden modificar la energía cinética del sistema. ¿Está claro, Simona? Sí, sí. ¿Y qué pasaría en el caso de que ambas fuerzas internas sean iguales? ¿No se cancelarían? Sí, pero actúan sobre cuerpos diferentes, así que no me molesta. Ah, Acuérdate claro, que son eso. pares de acción y reacción. ¿Sí? Sí, 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 sí. Dale, ¿Estamos? gracias. No, no, por Sí. favor, de nada. Claro, entonces. ¿Todos tienen alguna pregunta, chicos, algo que quieran hacer? Antes de que sigamos. Bueno, ya tenemos entonces descripta la primera particularidad. Veamos ahora la segunda de ellas. Si tanto las fuerzas internas como externas son conservativas, veamos qué ocurre, ¿sí? En la primera particularidad supusimos que solo las fuerzas internas eran conservativas y sobre las fuerzas exteriores no dijimos nada. Ahora consideremos un caso en el que tanto las fuerzas internas como las externas son conservativas. Bueno, en ese caso, como ya saben ustedes, el trabajo hecho por fuerzas internas es el negativo del cambio de energía potencial interna, ¿sí? Además, como ahora nos aseguran o nos garantizan que las fuerzas exteriores también son conservativas, entonces va a existir la función de energía potencial externa, tal que el trabajo hecho por fuerzas exteriores es el negativo del cambio de la energía potencial externa. Esto es, energía potencial externa al inicio menos energía potencial externa al final. ¿Sí? La energía potencial externa, también al igual que lo que ocurría antes, tiene un término por cada par interactuante. Un ejemplo, chicos, de energía potencial externa y de fuerza exterior conservativa. Si usted tiene un sistema de estas dos masas M1 y M2 que están sobre la superficie de la Tierra, entonces la fuerza exterior P1 y la fuerza exterior P2 son ejemplos de fuerzas conservativas, porque son las fuerzas peso ejercidas por la Tierra sobre el sistema de partículas. ¿Por qué son fuerzas exteriores? Bueno, sencillo, porque el planeta Tierra no está incluido dentro de mi sistema de partículas. Si por el contrario yo lo hubiese incluido al planeta Tierra dentro de mi sistema, bueno, entonces las fuerzas P1 y P2 serían fuerzas internas. ¿Sí? Por eso, antes de definir qué es externo y qué es interno, definan el sistema. ¿Sí? Porque si ustedes toman como sistema todo el universo, y bueno, no va a haber ningún tipo de interacción externa, todas van a ser interacciones internas. ¿Sí? Es fundamental que definan antes el sistema. Entonces, si yo defino acá como M1 y M2 mi sistema, P1 y P2, o sea, las fuerzas peso sobre cada partícula, son fuerzas exteriores, producto de la interacción con la Tierra, que no pertenece a mi sistema. Y además, esas fuerzas exteriores son como conservativas. ¿Sí? La fuerza peso saben que es conservativa. Entonces, en este caso, por ejemplo, la energía potencial externa tendría la forma M1 por G por I1 más M2 por G por I2. Esta es la energía potencial asociada a la interacción entre P1 y la Tierra, y esta es la energía potencial asociada a la interacción entre la masa 2 y la Tierra. Les dejo a ustedes como ejercicio que prueben que en este caso, para todo sistema de partículas, se verifica que siempre que obviamente no se incluya la Tierra
como parte del sistema de partículas, entonces la energía potencial externa asociada a la interacción con la Tierra va a ser la masa total del sistema por G por I del centro de masa. ¿Sí? En verdad se pueden dar cuenta fácil, miren, en esta expresión saquen factor común G y pónganlo aquí afuera. Y le queda M1 por I1 más M2 por I2. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan cuando vimos la formulita para calcular la posición del centro de masa? Bueno, esto que está acá es la masa total por I del centro de masa, multiplicado por G, y ahí lo demuestran en la ecuación. ¿Sí? Eso se cumple para cualquier sistema de partículas siempre que la Tierra no pertenezca a ese sistema. ¿Estamos? La energía potencial externa va a ser M por G por el I del centro de masa. Aquí están, ¿ve? Dibujado el centro de masa en alguna posición, y esta es la altura del centro de masa respecto del nivel de referencia. Recuerden que siempre, sin excepción, cuando trabajen con energías potenciales, deben fijar el nivel de referencia, el cual siempre es horizontal, pero a un nivel arbitrario, o sea, donde ustedes deseen. Horizontal significa que es perpendicular a la dirección del campo gravitacional. ¿Estamos? Y las alturas, I sub 1, I sub 2 y desde luego I sub centro de masa, que es la altura del centro de masa respecto al nivel de referencia, se miden precisamente respecto de ese nivel de referencia. ¿Sí? Esta ecuación, repito, siempre vale y es la expresión para energía potencial externa gravitacional cuando la Tierra no pertenece a nuestro sistema de partículas. Cuando digo siempre vale, quiero decir que incluso si el cuerpo fuese rígido y tuviese una distribución continua de masa, también vale esa expresión. ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta acá? No, ok. Bien. Entonces, nuestra expresión, que la habíamos conocido así en primera forma, ahora podemos reemplazar el trabajo de fuerza exteriores por el negativo del cambio de energía potencial exterior y el trabajo de fuerza interna por el negativo del cambio de la energía potencial interna. Y todo eso será igual al cambio de energía cinética del sistema. Aquí está anotado. ¿Sí? Vamos a definir la energía mecánica total del sistema de partículas como la energía cinética del sistema más la potencial interna y más la potencial externa. ¿Sí? Esa es la energía mecánica total del sistema de partículas. Esa está asociada a la interacción del sistema tanto con agentes externos como las interacciones mutuas entre las partes del sistema. ¿Sí? El cambio de energía mecánica total será el cambio de energía cinética del sistema más el cambio de energía potencial interna más el cambio de energía potencial externa. Entonces fíjense que yo esta expresión estrellita que tengo acá la puedo reacomodar, puedo pasar todo sumando, por ejemplo para el segundo miembro, ¿sí? Y me va a quedar que el cambio de energía cinética del sistema más el cambio de energía potencial externa más el cambio de energía potencial interna es igual a 0. Y esto es por definición el cambio de energía mecánica total del sistema. Por lo tanto, si tanto las fuerzas externas como las fuerzas internas son conservativas, entonces tenemos que la energía mecánica total del sistema se conserva. Esto es, la energía cinética del sistema al inicio, más la potencial interna al inicio, más la potencial externa al inicio, es igual a la cinética del sistema al final, más la potencial interna al final, más la potencial externa al final. ¿Sí? Se conserva. Esta es como la generalización del teorema de conservación de la energía mecánica que habíamos visto para una sola partícula. ¿Sí? Solo que ahora es para un número cualquiera de partículas que constituyen este sistema. Fíjense que incluso las demostraciones son bastante similares, por no decir idénticas. ¿Está claro, chicos? ¿O quieren que repita algo? ¿Estamos? Sí, estamos. Bueno. Aquí está. Teorema de conservación de la energía mecánica de un sistema. Si tanto las fuerzas internas como externas son conservativas, ¿sí? Del sistema son conservativas, entonces la energía total de este sistema se conserva, ¿sí? Y acá está indicado. La energía total, que es la suma de todas estas energías, permanece constante. Si tanto las fuerzas exteriores como las internas son conservativas. Para finalizar ya la clase de hoy, ¿sí? Es recortita, yo les dije. La energía interna de un sistema de partículas. Esto tiene especial importancia en el estudio de la termodinámica, ¿sí? Que hay algunos que rinden como franquitos el próximo martes. La energía interna de un sistema de partículas es la misma energía interna de la cual se habla, ¿sí? en los conceptos de termodinámica cuando se enuncia la primera ley. Veamos qué es lo que ocurre y cómo se define la energía interna de un sistema de partículas. Para todo sistema de partículas, chicos, se puede probar lo siguiente.
La energía cinética del sistema, esto es, medida respecto del laboratorio, es igual a la energía cinética interna más la energía cinética de traslación del centro de masa, que es un medio de la masa total del sistema por la rapidez del centro de masa al cuadrado. Eso se cumple para todo sistema de partículas. Como ya hemos visto, la energía cinética del sistema era la suma de las energías cinéticas de cada una de las partículas constituyentes respecto del laboratorio. Recuerden que la energía cinética del sistema sí depende del sistema de referencia, porque las rapideces medidas para las mismas partículas por sistemas de referencia diferentes en general son diferentes y por lo tanto la energía cinética del sistema va a ser diferente para diferentes sistemas de referencia. ¿Sí? Sin embargo, la energía cinética interna, chicos, que no es más que la suma de las energías cinéticas de las partículas que constituyen el sistema, pero medidas respecto del centro de masa, o sea, del sistema C que definimos hoy en la mañana, ¿sí? Resulta que esa energía cinética interna obviamente es independiente del sistema de referencia. ¿Sí? La cinética interna es independiente del sistema de referencia. Esta energía cinética interna, como les dije, representa la energía cinética del sistema, pero medida respecto de un observador anclado en el centro de masas. ¿Sí? Recuerden lo que vimos hoy. Hoy aprendimos que podríamos tener un sistema de dos partículas, una M1 y una M2. Este sistema de partículas tenía un cierto centro de masa, ¿sí? Y además teníamos un sistema de laboratorio, que lo llamamos simplemente sistema S, y además teníamos un segundo sistema de referencia, que era el sistema C o de centro de masa, ¿sí? Que vimos los otros días. Este es el sistema S' de centro de masa y este es el sistema de laboratorio S. Estos dos sistemas, ¿sí? Son tales que la energía cinética del sistema propiamente dicho está medida respecto del sistema este de laboratorio, mientras que la energía cinética interna del sistema está medida respecto del sistema anclado en el centro de masa. Por eso, la energía cinética del sistema es un medio de M1 por la rapidez 1 al cuadrado más un medio de M2 por la rapidez 2 al cuadrado, donde estas rapideces son medidas respecto del sistema de laboratorio. La energía cinética interna, por ser la energía cinética del sistema, va a seguir siendo la energía cinética de cada partícula individual sumada, como se ve acá. Pero, como el sistema de centro de masa en general mide velocidades diferentes que el sistema de laboratorio para las mismas partículas que constituyen el sistema y en el mismo instante, entonces las denotamos como con la notación primada que ya habíamos explicado en la clase de hoy. ¿Sí? Esa notación, vos, Ximena, que hoy no te conectaste, te comento, cuando aparece la prima, ¿sí? O el apóstrofe, como lo quieran llamar, arriba de las magnitudes, quiere decir que son magnitudes que están medidas respecto de un observador que está anclado en el centro de masa. ¿Sí? La energía cinética interna, por ser justamente la energía cinética del sistema respecto al centro de masa, las rapideces consideradas son las rapideces medidas por el observador en el centro de masa. Como las velocidades dependen del sistema de referencia, en general, el sistema de laboratorio y el sistema de centro de masa van a medir energías cinéticas y rapideces, por lo tanto, diferentes. Entonces, la energía cinética interna y la energía cinética del sistema, en general, no van a coincidir en valor, salvo que el centro de masa esté en reposo respecto al sistema de laboratorio. Ahí, en ese caso particular, sí van a medir las mismas rapideces y la energía cinética del sistema va a ser igual a la energía cinética interna directamente. ¿Sí? Pero en general eso no ocurre. Como ya saben, el movimiento es relativo. Por lo tanto, las velocidades dependen del sistema de referencia. Luego, la energía cinética del sistema que involucra las rapideces van a depender del sistema de referencia. En general, la energía cinética del sistema del laboratorio va a ser distinta a la energía cinética interna medida por el observador en el centro de masa. Solo en caso muy particular van a ser iguales y van a coincidir. ¿Sí? ¿Cuál es la otra característica importante? Como ya les dije, esta energía cinética del sistema, desde luego, depende del sistema de referencia, tal y como veníamos hablando. ¿Sí? Diferentes sistemas de referencia en general miden diferentes velocidades y por lo tanto diferentes rapideces y por lo tanto diferentes energías cinéticas. Sin embargo, la energía cinética interna resulta que es independiente del sistema de referencia del laboratorio. O sea que sin importar cómo sea o cuál sea el sistema de referencia del laboratorio que yo esté considerando, la energía cinética interna va a ser el mismo en todos los casos. ¿Por qué?
Bueno, porque justamente la energía cinética interna está medida respecto al centro de masa, no respecto del sistema de laboratorio. Por lo tanto, no le interesa si vos lo cambias o no el sistema de laboratorio. Si total ella se calcula siempre respecto del mismo centro de masa. Y por lo tanto, la energía cinética interna va a ser siempre la misma independientemente del sistema de referencia de laboratorio que vos estés considerando. ¿Está claro eso? Sí. Bien. Sigamos entonces con el análisis. Esto lo vimos hoy, Ximena, en el video de hoy a la mañana. Son las transformadas galileanas, ¿sí? Las velocidades primadas, yo acá le indico cómo calcularla, de vuelta. La velocidad prima de la partícula 1 respecto al centro de masa es la velocidad de la partícula 1 respecto al laboratorio menos la velocidad del centro de masa respecto al laboratorio. Y la velocidad prima 2 de la masa 2 respecto al sistema centro de masa es la velocidad de la partícula 2 respecto al laboratorio menos la velocidad del centro de masa respecto al laboratorio. La energía cinética traslacional, ¿sí?, es el segundo término que aparece en esta expresión para calcular la energía cinética del sistema, que es un medio de la masa total por la rapidez del centro de masa al cuadrado. Esta energía cinética traslacional, ¿sí?, se llama energía cinética de traslación del centro de masa y sí depende del sistema de referencia. En general, diferentes sistemas de referencia van a medir diferentes energías cinéticas traslacional. La razón es sencilla, lo podemos ver con un ejemplo. Yo puedo tener este sistema de referencia S, ¿sí?, respecto del cual el centro de masa, ponele, se mueve con una cierta velocidad. Entonces yo puedo venir, supongo que esa velocidad sea constante, ¿sí? Entonces yo puedo venir y decirte, bueno, entonces yo voy a definir como segundo sistema de referencia un tipo que va en una bicicleta siguiéndolo al centro de masa, manteniendo su distancia. En otras palabras, respecto de ese nuevo sistema S', la velocidad del centro de masa será igual a 0. Entonces, la energía cinética traslacional respecto del observador del laboratorio S es distinta de 0 porque la velocidad del centro de masa es distinta de 0. Pero la energía cinética traslacional para ese mismo centro de masa respecto de otro observador S' que va acompañando el movimiento es 0, porque la velocidad del centro de masa respecto a ese observador S' es justamente 0. Entonces, con ese ejemplo, queda en evidencia que en general, si modifico el sistema del laboratorio, se va a modificar la energía cinética traslacional, ¿sí? Recuerden que el centro de masa, chicos, se encuentra en el mismo punto del espacio independientemente del sistema de referencia utilizado. O sea, diferentes sistemas de referencia van a tener diferentes vectores de posición para ese centro de masa, desde luego. Sin embargo, todos ellos van a apuntar al mismo punto del espacio, indicando que el centro de masa, desde el punto de vista estrictamente geométrico, hablando de su posición en el espacio, es el mismo para todos los sistemas de referencia. Lo único que cambia es obviamente la expresión matemática de los vectores de posición dependiendo de cómo estén fijados los sistemas de referencia. Pero todos los vectores de posición apuntan al mismo punto que es el centro de masa, ¿sí? Eso también explica por qué la energía cinética interna es independiente del sistema de referencia, porque si todos los sistemas de referencia apuntan al mismo puntito, que sería este de acá, entonces quiere decir que en cada instante la posición del centro de masa es única, está unívocamente determinado, es un cierto punto del espacio y listo. Todos los sistemas de referencia apuntan a ese mismo centro de masa. Y bueno, y por lo tanto, entonces el movimiento de todas las partículas del sistema respecto de ese centro de masa es única, ¿sí?, en cada instante. Queda perfectamente determinado, unívocamente determinado. Y por lo tanto la energía cinética interna en cada instante va a ser, respecto al centro de masa, va a ser única o va a estar unívocamente determinada independientemente de cuál sea el sistema de laboratorio que vos emplees para hacer el estudio. O sea, es independiente del sistema de referencia. Otra forma de darse cuenta que la energía cinética traslacional es dependiente del sistema de referencia consiste en hacer el siguiente razonamiento. Ya sabemos que esta sí depende, porque diferentes sistemas de laboratorio miden en general diferentes rapideces y por lo tanto diferentes energías cinéticas del sistema. Esta sabemos que no depende. Bueno, entonces para que esta dependa, y no me queda otra, esta tiene que estar modificándose con los sistemas de referencia y por lo tanto esta sí depende del sistema de referencia, la traslacional, ¿sí? ¿Está claro hasta acá, chicos? Sí, sí. Bien. Fíjense, esto es lo último ya que vemos, ¿sí?, que la energía cinética traslacional tiene la forma un medio de la masa total por la rapidez del centro de masa al cuadrado. Recuerden que la energía cinética de una partícula cualquiera es un medio de m por la rapidez v al cuadrado. En otras palabras, esta expresión le está diciendo que la energía cinética traslacional
representa la energía cinética de una partícula de masa igual a la masa total del sistema que se mueve junto al centro de masa. ¿Sí? Eso es, de nuevo, no está Tomás ahora conectado, tenía que rendir, pero es otro ejemplo de por qué el profesor de la facultad lo llama el gato pulsudo al centro de masa. ¿Sí? Porque fíjense que la energía cinética translacional es la energía cinética que tiene una partícula que concentra toda la masa del sistema de partículas y que se mueve junto con el centro de masa. ¿Sí? Para finalizar la clase de hoy, vemos el concepto de energía interna, ¿sí? Que era lo que yo en definitiva quería explicarles. La energía interna, chicos, como no puede ser de otra forma, se define como la cinética interna más la potencial interna. O sea, es obvio, todo lo que sea interno es suma de todo lo que es interno. U interno es cinética interna más potencial interna. Esta energía interna es la misma que aparece en el primer postulado, primera ley de la termodinámica que vieron en física 2, que es esa delta de U igual a Q menos W. ¿Sí? Esta U es la energía interna. Obviamente, como la cinética interna es independiente del sistema de referencia y la potencial interna es independiente del sistema de referencia, y bueno, la energía interna será independiente del sistema de referencia considerado. ¿Sí? Ahí está anotado, algo que suelen preguntar bastante. Por último, podemos ver lo siguiente. La energía propia, si ustedes recuerdan, chicos, lo hagamos al razonamiento, la U propia era la energía cinética del sistema más la energía potencial interna. ¿Se acuerdan hasta ahí? Pero la energía cinética del sistema, ¿quién es? Es la energía cinética interna más un medio de la masa por la rapidez del centro de masa al cuadrado, que es la translacional del centro de masa, más, y bueno, volvemos a escribir la energía potencial interna. Entonces puedo venir y asociar esto así. Eso que está ahí, que es cinética interna más potencial interna, es la U interna, más un medio de la masa por la rapidez del centro de masa al cuadrado. Entonces, la energía propia siempre se puede escribir como la energía interna más un medio de la masa por la rapidez del centro de masa al cuadrado. Esta es la forma alternativa de escribir la energía propia. Y la energía mecánica total del sistema de partículas se puede escribir entonces como, si ustedes recuerdan, era la suma de todas las energías. Entonces, la U interna más un medio de la masa por la rapidez del centro de masa al cuadrado más la energía potencial externa. ¿Sí? Es la forma alternativa de escribir la energía mecánica total del sistema. Y con eso queda totalmente terminada la parte básica de teoría de sistemas de partículas. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Algo quieren que repita? No importa de qué parte, si es del principio, del final. Bueno. De mi parte, Sí, pregunta. ¿Por tu parte nada, Franco? no, por mi parte no. Bien, ¿vos, Ximena? Que creo que me preguntaba. ¿O era Rosy? Tampoco. Ah, tampoco. Bueno. Listo, chicos. Entonces están desocupados por hoy. Dejamos de grabar las clases.